El que tiene imaginación, con qué facilidad saca de la nada un mundo. El siguiente es un resumen a mi manera de Es Puro Cuento, escrito por Mónica Lavín e ilustrado por María Perujo Lavín. Intentaré hacerlo en 15 minutos, a ver si lo logro. Es Puro Cuento funciona como un cuaderno que, además de aportar información muy útil, tiene espacios para hacer ejercicios prácticos. Se enfoca en la narración breve, en especial del cuento. Es una guía que te dará herramientas para aterrizar ideas y poder crear cuentos bien trabajados. Para empezar, vamos a decir que el libro está dividido en 6 partes. Lo relacionado al escritor y a la imaginación. Los textos naturalmente fueron escritos por alguien, aunque no siempre fueron firmados. El primer bloque trata de ese alguien. Este bloque es importante porque cada autor es distinto. Dónde vive, a qué se dedica, además de escribir, qué estudió, etc. Y todo eso se ve reflejado en sus escritos. Es lo que hace que cada autor tenga un estilo y pueda hacer creaciones originales. Me gusta leer pequeñas biografías de mis autores favoritos. Casi todos los libros tienen una breve información del autor, por lo general en la solapa o en las últimas páginas. Por cierto, ¿sabes quién es Mónica Lavín? En el libro viene una pequeña semblanza y entre muchas otras cosas dice que estudió biología. ¡Qué interesante! Muchos tienen la idea de que para dedicarse a la escritura hay que estudiar letras o periodismo y no tiene que ser así necesariamente. A Mónica Lavín, según la semblanza, la atrapó la lectura y el gusto por escribir cuando leyó La Sirena de Ray Bradbury. Ella dice que lee para tener más vidas que un gato. ¿Cómo ves? Ahora, haz un ejercicio. Piensa en lo siguiente. ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Qué te gusta leer? ¿Cuál es el libro que te enamoró de la lectura? El primero que dijiste, de aquí en adelante voy a seguir leyendo. ¿Cómo es tu personalidad? Todo lo anterior le dará un toque especial a lo que escribes. Pero ¿alguna vez te has preguntado, ¿y si hubiera estudiado otra cosa? ¿Y si viviera en otro lugar y me dedicara a algo más? ¿Y si mi personalidad fuera diferente? Quizá también pienses que si hubiera sido así podrías escribir otras cosas interesantes. Yo sí me he hecho esas preguntas muchas veces. La buena noticia es que puedes crear un heteronónimo y para darte una mejor idea de lo que es eso, tienes que imaginarte que eres alguien más, con otros estudios, personalidad, gustos, etc. Hasta puedes escribirte una biografía si quieres. Invéntate un autor y después imagina sobre qué escribiría esa persona distinta y cómo lo haría. El nuevo autor será tu heteronónimo. Ojo, no es lo mismo un heteronónimo y un seudónimo. Un heteronónimo te ayudará a escribir diferente a como estás acostumbrado y además puede resultar muy divertido. Inténtalo y cuéntame qué te ha parecido la experiencia. Seguro que tendrás nuevas ideas para escribir. Pero si sientes que aún te falta imaginación, no te preocupes. En el libro encontrarás muchos ejercicios para desarrollarla y yo te cuento algunos. Disfrazarte de tu personaje. Se me ocurre, si el personaje de tu cuento es el velador de una antigua casa deshabitada, quizá deberías conseguir a alguien que te permita pasar la noche en su casa de campo. O si el personaje es un doctor, pues ponerte una bata y a ver si cuando escribes resulta algo diferente. Que escribas la historia de un personaje que ya hayas leído en algún libro o cuento. Incluso puede ser un personaje secundario. Estas historias es lo que se conoce como fanfic y puede ayudarte a desarrollar la creatividad.
escuchar canciones. Quizá puedas sacar alguna idea de algún verso que te resulte curioso, misterioso o interesante. Tal vez haya alguna buena historia escondida ahí. El cadáver exquisito, que consiste en escribir la idea de un cuento entre varias personas. Lo interesante de esto es que cada escritor no puede leer lo que los otros han escrito. El resultado puede ser muy surrealista. En otro video te explicaré cómo hacer un cadáver exquisito. ¿Qué es un cuento? Una narración corta en la que se habla de un solo suceso. Pero, ¿qué tan corta debe de ser esa narración? Tan corta como sea necesaria. La idea es contar el suceso principal sin llenar de paja la historia. Un ejemplo de cuento corto es el siguiente. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Augusto Monterroso. Lo relacionado con los personajes. En tu cuento siempre debe de haber personajes y estos pueden ser invisibles o visibles. Sí, invisibles, te explico. En el cuento corto del dinosaurio, el personaje principal no es el dinosaurio, sino el que se despierta y ve al dinosaurio. No sabemos su nombre ni edad, si es hombre o mujer, o si es un animal, etc. Y por eso es invisible. No hagas personajes de cartón. ¿Alguna vez has oído la expresión de personajes acartonados? Se refiere a que no parecen tener vida. Los lees y te parecen aburridos y sientes que les falta algo. Para que esto no te pase, tienes que conocer bien tu personaje. Tienes que saber dónde vive, a qué se dedica, qué edad tiene, cuál es su personalidad. Cuando tú conoces bien a tu personaje, se te va a hacer más fácil escribir su historia. Se recomienda hacer fichas de personajes donde escribas la historia de cada uno. Además de escribir las características que te mencioné anteriormente, también es recomendable escribir una pequeña biografía, en especial para los personajes principales. No pondrás toda esta información en el cuento o novela, solo te ayudará para que sepas cómo se comportan los personajes y así se sentirán más reales. En el cuento o novela, la descripción no debe de ser a manera de lista, es decir, tú no vas a escribir Pedro es alto, de 40 años, piel blanca, dientes amarillos, sino de una manera literaria. Además, no es necesario describir desde un principio a cada personaje conforme va apareciendo. Recuerda, un cuento es una historia corta donde algo le ocurre a alguien, por lo que no es necesario describir cada personaje a detalle, sino solamente aquello que es relevante para la historia. El narrador. ¿Sabías que el narrador es otro personaje? Muchas veces puede ser alguno que aparece dentro de la historia y otras veces no aparece, solo narra, pero sigue siendo personaje, pues tiene una personalidad y una forma particular de narrar. Se podría decir que se trata de un personaje invisible. Como tú sabes, el narrador es el que cuenta la historia. Recuerda que el narrador no es lo mismo que el autor, porque tú como autor puedes escribir un cuento que esté narrado desde un punto de vista que no necesariamente sea el tuyo, o usando expresiones que normalmente no dirías. En el libro vienen explicados de manera breve los tipos de narrador más comunes. Uno es el omnisciente, el que sabe más que los personajes. Puede saber los pensamientos y hasta lo que va a suceder en el futuro. Está en todos lados y lo sabe todo. Por eso se llama omnisciente. Otro tipo de narrador es el narrador con o narrador avec. Este narra en tercera persona, como el omnisciente, pero siempre desde el punto de vista de un personaje.
Muchas personas lo pueden confundir el narrador con el omnisciente, porque está en tercera persona. Sin embargo, el narrador con se enfocará en lo que ve y siente y piensa un personaje, no todos los personajes. Otro tipo de narrador es el protagonista. Este narra en primera persona, singular o plural. Te pongo un ejemplo. Una narración hecha por un narrador en primera persona singular podría ser la de un niño que narra cómo un día llega a su escuela una nueva compañera y él se queda perdidamente enamorado de ella. Una narración por un narrador protagonista en plural podría ser la del grupo que narra cómo sucede esto. Por ejemplo, el día de ayer llegó una nueva compañera. Nunca la habíamos visto. Se sentó al lado de Pedro. Pedro se le quedó viendo todo el tiempo. Nunca prestó atención a lo que la maestra decía en clase. Narrador confesional es donde el personaje escribe para sí mismo, por ejemplo, los diarios o pensamientos. Otro tipo de narrador es el de segunda persona, y es cuando el lector es un personaje. Es decir, si tú lees algo en segunda persona, tú mismo vas a estar dentro de la historia. Te digo un ejemplo. Te levantas a las 3 de la mañana. Por la ventana entra una extraña luz. Te pones una playera dispuesto a ver qué está ocurriendo en el jardín trasero. Cuando abres la puerta te parece escuchar los pasos de alguien que corre. Como ves, tú estás dentro de la historia. Un ejemplo muy interesante de este tipo de narrador es el de Aura, de Carlos Fuentes. Te lo recomiendo. Además está muy corta, la puedes leer en una sola sentada. Quizá pueda hacer un video donde te explique más detalladamente los tipos de narradores, comentando cuándo usar uno u otro y cuáles son los pros y los contras de cada uno. Si te interesa, dímelo. ¿Cómo, cuándo y dónde ocurre el suceso de tu historia? O cómo, cuándo y dónde ocurre tu cuento. ¿Dónde? Si un cuento es una historia donde algo le sucede a alguien, ese algo debe de pasar en un lugar. Ese lugar puede ser cualquiera que te puedas imaginar, real o ficticio. Así como se describen los personajes, también hay que hacerlo con el lugar. Es decir, no lo vas a hacer a manera de lista, sino de una manera literaria o narrativa, y lo vas a hacer cuando sea necesario, no desde un principio. ¿Cuándo y por cuánto tiempo? En un cuento puede describirse lo que sucede en un segundo y lo que sucede en siglos. Cuando escribimos podemos estirar el tiempo como una liga o recortarlo. Esto significa que un suceso de varios días o años se podría escribir en un par de páginas o menos. Así también, algo que ocurre en poco tiempo, aún segundos, se puede narrar en varias páginas. Para esto podemos hacer uso de algunas herramientas literarias. La escena, cuando lo que se está contando dura lo más parecido a la realidad. El resumen es cuando en pocas líneas se pueden resumir varios hechos. Te pongo un ejemplo. Si se va a narrar de un personaje que sale por la mañana y hace algo a lo largo del día, pues tú narras rápidamente los puntos importantes a los que fue y lo que hizo. Es decir, se fue a comprar tal cosa para desayunar, después pasó por su hija y la recogió y al final se fue a su casa. Como ves, tú nomás narraste en resumen lo que hizo, pero nos dijiste a qué hora llegó, qué vio en el camino, ni si llegó tarde o cómo supo el desayuno. Simplemente hiciste un resumen. Y esto te ahorra para que no tengas que narrar cosas que en realidad no son importantes. Otra herramienta que puedes utilizar es la pausa descriptiva. Aquí se hacen las descripciones necesarias. Es como si el tiempo se parara, como si estuviera congelado. Es decir,
Si tu personaje llega y ve alguna puerta, empiezas a describir cómo ve la puerta, es decir, la ve entreabierta, se ve vieja, tiene una manija en forma de calavera, no sé. Si te fijas todo ese tiempo que describes cómo es la puerta, no está transcurriendo el tiempo, sino solamente se está describiendo. Eso es lo que se conoce como pausa descriptiva. La elipsis es otra herramienta que puedes utilizar y es un salto en el tiempo. En tu cuento, cuando no sucede nada importante y te lo brincas, a esto se le llama elipsis. La elipsis se puede identificar fácilmente cuando se dice un año después, 10 años, un mes después, al final del día, porque te brincaste todo es el año, los 10 años o el día que no narraste y ya dices lo que sucede después. También podríamos hacer un video explicando a detalle cada una de las herramientas anteriores, viendo más ejemplos. ¿Cómo se organiza el cuento? Esta es la cuarta parte del libro. Según la autora del libro, la estructura de los cuentos es la siguiente: planteamiento, clímax y desenlace. En el planteamiento se da a conocer cuál es la situación o suceso principal del cuento. Hay que captar la atención del lector desde un principio. El clímax es la parte de más tensión y aquí es donde se tiene que dar una solución al problema principal. El desenlace no es otra cosa que el fin de la historia y por lo general es corto. Los finales pueden ser variados. Es decir, tú puedes hacer un final sorprendente donde ocurra algo que no se espera el lector, o puede ser un final sutil. Un cuento se puede mostrar como si fuera un diario, una noticia, una carta, etc. Recuerda que siempre que haya una historia y suceda algo a alguien, es un cuento. Y puede estar disfrazado, como te dije, de diario, noticia, carta, etc. Los géneros del cuento. Obviamente estos géneros también aplican para la novela, pero como este libro se enfoca principalmente al cuento, vamos a decir que al cuento. Un género es el fantástico, donde se muestran cosas que no suceden ni podrían suceder según las leyes que conocemos y tampoco se busca darles explicación. Es decir, si un árbol vuela o en tu cuento las mariposas tienen cabeza humana, no sé. Ciencia ficción, este es otro tipo de género. Aquí se narran cosas que no suceden en la vida real, pero que podrían suceder quizá en un futuro cuando haya más tecnología o si se pudieran manipular las leyes que conocemos. En este género, aunque ocurren sucesos ficticios, se espera que tengan cierta lógica. Otro género es el cuento policíaco. En él es donde hay que resolver un misterio, casi siempre se trata de un crimen y suele narrarse desde el punto de vista de un detective o policía. Un ejemplo son las novelas de Agatha Christie, o tú conoces las historias de Sherlock Holmes, pues se puede decir que son novelas policíacas. Otro género es el género negro y son historias de misterio también, pero aquí lo importante no es que se resuelva el misterio de la historia, sino que se le da importancia a la historia en sí, no tanto a la resolución del misterio. Finalmente, Mónica Lavín te recuerda que debes revisar el cuento. Primero, leer en voz baja y cambiar lo que veas necesario. Puedes agregar o quitar párrafos o palabras. Y después de que hayas hecho esto, leer en voz alta. Esto servirá para que sepas si hacen falta comas o puntos y para darte cuenta si has repetido varias veces alguna palabra. En caso de que sea así, puedes usar sinónimos, pero trata de usar palabras que suenen naturales. Es decir, no uses palabras que nadie en la vida haya escuchado, y ni siquiera tú.
En la última parte del libro vienen algunos cuentos que Mónica Lavín te pone como ejemplos de todo lo que te ha explicado a lo largo del libro. De hecho, en el libro te va mandando, dependiendo de la situación, dependiendo del tema que se está tratando, te dice al final puedes leer tal cuento de tal autor. Eso es lo interesante de este libro, que además de todo lo que te explica, también vienen varios cuentos que te van a hacer pasar un rato muy agradable. Y este fue el resumen del libro de hoy. Comenta qué te ha parecido y si hay alguna manera en que crees que pueda mejorar, no dudes en decírmelo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos la próxima. Recuerda, quizá para superar el bloqueo, lo primero que hay que hacer es cambiar el color de la página.